Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con el curso de cálculo diferencial enfocado en el programa del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Hoy toca ver el tema 1.4, valor absoluto y sus propiedades. Vamos a iniciar con la definición del valor absoluto de un número real. ¿Qué nos dice? Nos dice que si x es un número real, se define el valor absoluto de x como el valor absoluto de x se define bajo dos condiciones. Si x es mayor o igual a cero, el valor absoluto de x va a ser x. Si x es menor a cero, el valor absoluto de x es igual a menos x. A ver, vamos con la primera condición. Nos está diciendo que si x es mayor o igual a cero, vamos a obtener un número positivo del valor absoluto de ese número. Por ejemplo, un número mayor o igual a cero puede ser x igual a 2. Entonces, si yo a x igual a 2 le saco el valor absoluto, lo que va a suceder es que el valor absoluto de un número que sea mayor o igual a cero va a ser un número positivo, en este caso sería 2. Otro ejemplo, el valor absoluto de 3 sería 3. Otro ejemplo, el valor absoluto de 5 sería 5. Muy bien. Ahora, la otra condición nos dice lo siguiente, que si x es menor a cero, el valor absoluto de x va a ser igual a menos x. A ver, vamos a tomar un número que sea menor o igual a cero. Ese puede ser el menos 2. Entonces, ¿qué sucede? Ya sé que x va a ser igual a menos 2. Entonces lo reemplazo. El valor absoluto de menos 2 va a ser igual a, coloco el menos, y x yo sé que vale menos 2. Esto va a ser igual a menos por menos, va a ser más 2. El valor absoluto de un número negativo pues se va a convertir en un número positivo. Otro ejemplo, por ejemplo, x igual a menos 3. El valor absoluto de menos 3 va a ser igual a menos, después abro paréntesis, le coloco el menos 3 y esto va a ser igual a 3. Menos por menos, más 3. El valor absoluto de menos 4 va a ser igual a menos 4 y esto va a ser igual a 4. El valor absoluto de menos 3 va a ser igual a menos, bueno, sí, por menos 3 va a ser igual a 3. El valor absoluto de menos 5 menos 6 va a ser igual a menos, por menos 6 va a ser igual a 6. Entonces vamos a tener dos condiciones. Si x es mayor o igual a 0, vamos a obtener que el valor absoluto de x va a ser igual a x, que es un número positivo. Y si x es menor a 0, vamos a obtener que el valor absoluto de x va a ser igual a menos x.
Eso nos dice la definición de valor absoluto. Ahora vamos a ver las propiedades del valor absoluto. El valor absoluto de un número siempre, siempre tiene que ser mayor o igual a cero. Siempre tiene que ser mayor o igual a cero. Siempre nos va a resultar un número positivo. Ejemplo, si me piden calcular el valor absoluto, si me piden aumentar el, si me piden calcular el valor absoluto de -2, si me piden calcular el valor absoluto de -2, será el valor absoluto de -2 va a ser igual a menos por -2, esto va a ser igual a 2. ¿Estamos? Este valor es mayor o igual a cero. Si me piden encontrar el valor absoluto de 3, el valor absoluto de 3 sería el valor absoluto de 3, pues simplemente es 3. Este valor es mayor o igual a cero. Si me piden encontrar el valor absoluto de -8, el valor absoluto de -8 va a ser igual a menos por -8, esto va a ser igual a 8. El 8 es mayor o igual a cero. El valor absoluto, en pocas palabras, ya sea de un número positivo o de un número negativo, siempre tiene que ser mayor o igual a cero. Nunca nos puede dar negativo. Ahora, el valor absoluto de cero, pues únicamente va a ser cero, es lo que nos dice este punto 2. Nos dice, si x es igual a cero, ¿qué sucede al sacarle el valor absoluto al cero? Pues nos va a dar cero. Entonces, si x es igual a cero y yo al cero le saco el valor absoluto, pues el valor absoluto de cero es cero. Eso es lo que nos quiere decir esta propiedad 2. Y esta propiedad 3 me dice que el valor absoluto de un número positivo va a ser igual al valor absoluto de un número negativo. Es lo que vimos hace rato en la definición. Por ejemplo, si yo tengo el 5 y yo tengo el -5, en esta parte yo le saco el valor absoluto a 5, pues su valor absoluto es 5. Si yo le saco el valor absoluto a -5, esto va a ser igual a menos por -5, y esto va a ser igual a menos por menos, nos va a dar más 5, simplemente 5. Y este resultado es igual a este resultado. El valor absoluto del 5, que es un número positivo, es igual a el valor absoluto de -5. En ambos nos dio el mismo resultado. Es lo que nos quiere decir esta propiedad 3. Ahora, vamos con la propiedad 4. Nos dice lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, el número 3 y el número 4. Y me piden calcular el producto del valor absoluto de estos dos números. Me piden calcular el valor absoluto del producto de estos dos números.
Aquí está, estas barritas indican valor absoluto. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Mediante esta propiedad yo puedo separar en dos valores absolutos, valor absoluto de 3 y valor absoluto de 4. El valor absoluto de 3 pues es 3 y el valor absoluto de 4 es 4 y 3 por 4 me va a dar 12. Ahora, yo tengo el número menos 3 y ahora tengo el menos 4. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar el valor absoluto de estos dos números negativos que se van a estar multiplicando dentro de ese valor absoluto. El valor absoluto de menos 3 por menos 4. Esto se puede separar en valor absoluto de menos 3 y en valor absoluto de menos 4. Esto va a ser igual a el valor absoluto de menos 3 sería menos por menos 3 y el valor absoluto de menos 4 sería, vamos a ponerle aquí corchete, el valor absoluto de menos 4 sería menos por menos 4. Y esto va a ser igual a menos por menos es más. Por el 3 sería 3 positivo. Menos por menos sería más. Por el 4 sería 4. Y 3 por 4 sería 12. De eso trata la propiedad 4. Vamos con la propiedad 5. Tengo el número 5 y tengo el número 2. Si me piden calcular la división del valor absoluto, me piden calcular el valor absoluto de la división de estos dos números, por ejemplo, valor absoluto de 5 medios. La propiedad me dice que se puede separar en valor absoluto de 5 entre valor absoluto de 2. Y el valor absoluto de 5 pues es 5 y el valor absoluto de 2 pues es 2. Entonces el valor absoluto de 5 medios es 5 medios. Ahora, se tiene que cumplir que el valor absoluto del denominador sea diferente de cero. No puede ser cero para que esta propiedad se cumpla. Otro ejemplo, por ejemplo, el menos 2 y el menos 3. Tengo el valor absoluto de menos 2 entre menos 3. Esto va a ser igual a el valor absoluto de menos 2 entre valor absoluto de menos 3. Y esto va a ser igual al valor absoluto de menos 2 sería menos por menos 2 entre el valor absoluto de menos 3 sería menos por menos 3. Y esto va a ser igual a menos por menos es más. Me queda 2 entre menos por menos sería más entre 3. Sería 2 tercios. El valor absoluto de menos 2 entre menos 3 sería 2 tercios. Bien, espero que este video sirva para entender este tema de valor absoluto y sus propiedades.
Vamos a pasar al siguiente tema. Este tema es propiedades de las desigualdades. Ya es el tema 1.5. Vamos con la propiedad número 1 de las desigualdades. ¿Qué nos dice? Una desigualdad. Una desigualdad no cambia de sentido cuando se suma o se resta un mismo número a cada miembro. Aquí me está diciendo que A es menor a B. Entonces, si yo le sumo un número cualquiera del lado izquierdo, también se lo tengo que sumar del lado derecho. Lo mismo sucede con si le voy a restar un número. Si se lo resto del lado izquierdo, también se lo tengo que restar del lado derecho. Y aquí nos dice que no cambia el sentido. O sea que el sentido de la flechita no va a cambiar, se va a mantener igual. Vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, el, el 2. A ver, vamos. Por ejemplo, el 2 es menor a el 5. Si yo al 2 le sumo el 1 del lado izquierdo, también se lo tengo que sumar del lado derecho. Entonces 2 más 1 es 3 menor a 6. El 3 es menor a 6. El sentido del símbolo se mantiene igual. Ahora, si yo tengo la misma desigualdad, 2 es menor a 5. Si yo al 2 le resto 1, esto tiene que ser menor a 5. Pero como le resté 1 del lado izquierdo, también le tengo que restar 1 del lado derecho. 2 menos 1 sería 1. Tiene que ser menor a 4. El 1 tiene que ser menor a 4. Y el sentido de la flecha se mantiene igual. Esto es un ejemplo de lo que trata la propiedad 1 de las desigualdades. Vamos con la propiedad 2. La propiedad 2 nos dice, una desigualdad no cambia de sentido cuando multiplicas o divides sus dos lados por un mismo número positivo, como así. El 2, A tiene que ser mayor a B. Entonces, si yo multiplico, si A es mayor a B y yo multiplico toda la desigualdad por un número, se tiene que multiplicar el lado izquierdo y el lado derecho. Y el sentido se mantiene, no cambia. Lo mismo sucede si yo la desigualdad la divido entre un número positivo. Si divido el lado izquierdo, también tengo que dividir el lado derecho. Como así, vamos a hacer un ejemplo.
Por ejemplo, el 1 obviamente va a ser mayor al... A ver, vamos a hacer... A ver, el 2, bueno, el 5 es mayor al 2. Vamos a decir que el 5 es mayor al 2. Entonces, si yo esta desigualdad, si yo al 5 lo multiplico por 2, también tengo que multiplicar al 2 por 2 y me quedaría 2 por 5 es 10 mayor a 4. Entonces, si altero un lado, también tengo que alterar el otro. Vamos a hacer otro ejemplo. Ah, el 7 es mayor a 1. Ahora, si yo multiplico, por ejemplo, el 7 por 2, también tengo que multiplicar al 1 por 2. Y 2 por 7 es 14. Y el 14 es mayor a 2. Otro ejemplo, el 5 es mayor a 2. Si yo multiplico el 5 por menos 3, bueno, vamos a ver con un número positivo. Si yo multiplico el 5 por 3, también tengo que multiplicar el 2 por 3. 3 por 5 es 15, tiene que ser mayor a 6. El 15 es mayor a 6. Otro ejemplo, por ejemplo, el 10 es mayor a 5. Si yo el 10 lo multiplico por 2, también al 5 lo tengo que multiplicar por 2. 2 por 10 es 20, tiene que ser mayor a 10. Y podemos observar que siempre que se multiplica por un número positivo, el símbolo no cambia de sentido, se mantiene igual. En cambio, si multiplicáramos por un número negativo, el sentido sí cambiaría, que es esta propiedad 3 cuando el símbolo sí cambia de sentido. Ahora, si yo tengo que 5 es mayor a 2 y divido, por ejemplo, el 5 entre 2, como yo dividí el 5 entre 2 del lado izquierdo, también tengo que dividir este 2 entre 2 del lado derecho. Y aquí me quedaría 5 entre 2 sería 5 medios, mayor a 2 entre 2 sería 1. Entonces se cumple que 5 medios obviamente es mayor a 1. Otro ejemplo, por ejemplo, tengo el 7 es mayor a 3. Divido el 7 entre el 2 y como dividir el 7 entre el 2 del lado izquierdo, también tengo que dividir el 3 entre 2 del lado derecho. Y se cumple que 7 medios es mayor a 3 medios. Otro ejemplo, por ejemplo, tengo el 5 es mayor a 1. Voy a dividir el 5 entre 10. Pero como yo dividí el 5 entre 10 del lado izquierdo, también tengo que dividir el 1 entre 10 del lado derecho. Y se cumple que 5 décimos es mayor a un décimo. Entonces, cuando multipliques una desigualdad por un número positivo o dividas una desigualdad por un número positivo, el sentido del símbolo no cambia, se mantiene igual. Donde va a cambiar es en la propiedad 3.
La propiedad 3 nos dice lo siguiente: 5 es mayor a 2. Por ejemplo, si yo multiplico, por ejemplo, este 5 por menos 2, también tengo que cambiar, también tengo que multiplicar este 2 por menos 2. Pero, como yo multipliqué mi desigualdad con un número negativo, este sentido de la flecha cambia. Aquí me quedaría menos 10, cambia el sentido de la flecha, menos 10 menor a menos 4. Y efectivamente el menos 10 es menor a menos 4. Vamos a hacer otro ejemplo. El 7 es mayor a 1. Si yo multiplico este 7 por menos 1, también tengo que multiplicar este 1 por menos 1. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Por el hecho de yo multiplicar por un número negativo, el sentido de la flecha cambia y me quedaría menos 7 menor a menos 1. Y efectivamente el menos 7 es menor a menos 1. Muy bien. Ahora, el 5 obviamente es mayor a 2. Si yo divido este 5 entre un número negativo, por ejemplo el menos 5, también tengo que dividir este 2 entre menos 5. Como yo dividí entre número negativo, el sentido de la flecha cambia. Aquí me quedaría 5 entre menos 5 sería menos 1, cambia el sentido. Y 2 entre menos 5 sería menos 2 quintos. Y obviamente menos 1 es menor a menos 2 quintos. Otro ejemplo, tengo que el 10 es mayor a 5. Si yo divido entre menos 2, también tengo que dividir el lado derecho entre menos 2. 10 entre menos 2 me va a dar menos 5. Como dividí entre número negativo, cambia el sentido y me queda menos 5 medios. El menos 5 tiene que ser menor a menos 5 medios. Muy bien. Vamos a dejar este video hasta aquí. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Nos vemos más adelante. Cualquier duda, déjala en la parte de los comentarios. Gracias.